Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos. Es a media, digamos. A ver, primero que sí, la docencia en asamblea decidió suspender la medida, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado, decidió, digamos, suspender la medida porque el gremio, en este caso CITEPSA, fue quien acordó con el gobierno un 0,5% más sobre un código, un 449 prácticamente, pero el impacto real en cuanto al dinero va a ser también de acuerdo a la antigüedad, entre 170 pesos hasta el que tiene 33 años de antigüedad, más o menos va a recibir 370 pesos más. Uh-huh. Así que hay una molestia terrible de parte de los docentes de toda la provincia de Salta para con este sindicato que firmó o acordó y decidió levantar la medida de fuerza. Primero que nada, en disputa aquí hubo 3 gremios, ¿sí?, con el cual el gobierno debería haberse sentado a negociar, que son los gremios que están protestando por un salario digno, ¿sí? ¿Cuáles son esos gremios? Está CITEPSA, SUETRA, ¿sí?, y nosotros, el movimiento docente. Y después hay también 3 sectores: los autoconvocados de la plaza, los autoconvocados de la provincia de Salta y hay otro sector más allí. A nosotros cuando nos llamaron en la segunda semana de paro, dijimos, a ver, nosotros, si nos convocan a nosotros como gremio, creo que debemos, por una cuestión, digamos, de honestidad y transparencia, que todos los sectores vayan a negociar. En este caso, lamentablemente, CITEPSA lo que hizo simplemente es monopolizar una negociación que obviamente ese es el resultado que tenemos hoy en día. En todo caso diría, a ver, ¿cuál es el aumento que se consiguió real? ¿Sí? El aumento real es un 15% mentiroso, que en realidad es un 12% y 12,6%, ¿sí?, en el bolsillo que va a tener el docente, y a su vez CITEPSA consigue, ¿sí?, el 0,6%, no llega ni al 10%, ni al 1% prácticamente llega a lo que consigue CITEPSA aquí. Es decir, por lo tanto, hay un descontento generalizado de toda la docencia, pero también hay un cansancio. Creo que por eso decidimos suspender la medida, en general toda la docencia en lucha, y bueno, ahora hay otra asamblea a las 19 horas. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, sí se puede rescatar muchas cuestiones positivas de esta medida, ¿no?, de fuerza que se llevó a cabo. Por ahí muchos docentes están muy molestos en cuanto a lo salarial, que se consiguió muy poco y diríamos nada, sabor a nada. Pero lo positivo que podemos rescatar de esta medida es que se logró una unificación de criterios, por lo menos en una lucha. Y después que cada departamento tuvo una organización genial en cuanto a la medida de fuerza que se llevó a cabo. Es decir, las acciones fueron muy contundentes en toda la provincia de Salta. En cada departamento, en cada localidad, en cada pueblito chiquito, así hacían 2 docentes. Hoy a la tarde o a la mediodía, por ejemplo, no sé si hay unos videos que están viralizándose ahí donde el gobernador sale corriendo porque vienen 2 maestras en moto, sí, a increparlo, y bueno, antes que lleguen, pero a lo que yo voy esto, es decir, se logró, ¿sí?, 2 maestras en una moto, habiendo recorrido kilómetros, para enfrentarlo a este gobernador que dé la cara, cuando él hablaba de diálogo y se subió rápido a la camioneta. Entonces hay muchas cosas positivas que por allí los docentes no lo estamos viendo porque nos centramos únicamente en la parte económica, que obviamente después vamos a terminar volviendo a una medida de fuerza, y yo creo que cuando se vuelva se va a volver con más fuerza, porque ya hay una unidad, hay criterios que se han logrado. Así que si el gobierno no da soluciones concretas a esta realidad de los docentes en cuanto a lo salarial, tenga la plena seguridad que los docentes van a volver de nuevo a la calle y mucho más organizados que ahora. Uh-huh. Bueno, entonces es una suspensión momentánea a merced de, bueno, cuál es el siguiente paso que vaya a dar el gobierno, pero está más que claro que la gran mayoría de docentes no está de acuerdo con esto que se acordó, más allá de que haya sido un paso hacia adelante.
bueno, muchos lo consideran insuficiente, también me baso en las palabras que vos, Luis, nos estás comentando. ¿Qué análisis haces de la actuación de CITEPSA a lo largo de todo el conflicto? ¿Fue un agente infiltrado del gobierno? ¿Se equivocaron genuinamente? ¿Qué fue lo que pasó? Yo te diría, digamos, como ex afiliado lamentablemente a CITEPSA y bueno, ex afiliado, la verdad que uno podría prácticamente decir que jugó un papel bastante mal con esta situación porque yo te digo cuál es el comentario generalizado que hay de parte de la docencia. ¿Sí? ¿Cuál es el de los comentarios generalizados? Que nos traicionaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en una lucha que la empezó los docentes de base, ¿sí? Nosotros decidimos acompañar esas decisiones de los docentes de base, ¿sí? Con las medidas de fuerza. A esa lucha, cuando ya estaba en pleno proceso, apareció CITEPSA, porque lamentablemente estaban renunciando, se estaba quedando sin afiliados prácticamente y estaban viniendo para nuestra fila, porque veía que nosotros estábamos respondiendo a los reclamos genuinos de los docentes. Y apareció al frente como querer lograr un protagonismo que obviamente a nosotros lo que siempre dijimos, tenemos como convicción, acá no se trata de de figurar ni tener un protagonismo, sino defender los derechos de los trabajadores de la educación. Ahora, lo peor de todo es que se paran al frente, llevan a los docentes al frente y luego se dan un paso al costado y quedó todo un tendal de docentes disconforme con ello y quedaron muy mal parados. Entonces, por eso, yo te repito lo que repite la gran mayoría de los docentes, se sienten traicionados por este gremio. Lamentablemente, yo perteneciendo a otro gremio, también obviamente me siento por ahí dolido, porque bueno, antes era parte de la fila de CITEPSA, pero como no respondía justamente yo creo particularmente que no respondía a los reclamos propios genuinos de los afiliados, por eso decidí apartarme y dar un paso al costado. ¿Sí? Así que lo que vos me estás diciendo, y yo te lo digo, es lo que la mayoría de la docencia ha manifestado, se están manifestando en las redes sociales, sobre el rol lamentable de CITEPSA en esta situación. ¿Sí? Como digo yo, es increíble, en cada acción concreta que se lograba llevar a cabo, aparecía justo CITEPSA y lograban entrar ellos. Entonces te deja como pensando, digamos, cuál es el rol que jugaban ellos. ¿Por qué pudo entrar CITEPSA en las reuniones y el resto de los movimientos que sí están registrados como sindicato no lo pudieron hacer? Esa es la gran pregunta que se hace mucho. Sí, hay un análisis, obviamente, que eso se van a tener que llevar a cabo internamente los docentes, quien estuvo en la lucha, quien estuvo acompañando todo este proceso, ¿sí? Por lo tanto, es un análisis interno que obviamente que ya está saliendo a la luz un montón de circunstancias que por allí uno se iba planteando, porque lo peor de todo, como yo digo por ahí, yo me ponía a pensar, lo veía ahí, ellos entraban y generaban esperanza en algunos docentes, y después cuando salían, o al otro día el docente cuando prendía su celular, prendía las redes para entrar a ver las redes sociales, pum, una muy mala noticia. Y sí, como que entraron a desinflar prácticamente todo un movimiento de los docentes en defensa de sus derechos. ¿Sí? Es lamentable, digamos, el papel que jugó CITEPSA en este... Yo no quiero terminar hablando por ahí de CITEPSA, yo lo que sí quiero rescatar fundamentalmente en esto, ¿sí? Que hoy hablaba, sobre todo docentes del interior que me llamaban, que continuemos, que sigamos. Yo les digo, a ver, nosotros vamos a seguir acompañando como gremio toda medida de esfuerzo, pero es importante también reagruparnos, tomar fuerza y que no veamos únicamente lo negativo de esta lucha. La verdad que si uno puede rescatar un montón de cosas, en el 2019 terminaron peleando y disgregado, repartido por un lado y por el otro lado los docentes. Los bases. Luis, ¿manejas algún tipo de información? ¿Qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando en otros departamentos? Me llegó la información de que en el norte, en Embarcación, si no me equivoco, estaban cortando la ruta en este momento.
Exactamente, lo que pasó primero fue que el gobernador cerca de Tartagal estaba, no sé, inaugurando qué cosa y llegaron dos maestras, ¿sí? Porque justo en el periodista le preguntaba sobre, y él hablaba del diálogo, que no tiene problema, cuando escuchaba que venían dos maestras en moto, se subió a la camioneta y salió. Después, lo de embarcación, se enteraron que él iba a pasar o estaba en embarcación, entonces cortaron la ruta para esperar que él llegue. Y por lo que tengo entendido por las noticias, por los comentarios de los mismos compañeros que tenemos en el grupo, que están cortando la ruta los docentes en embarcación para no dejarlo que él pase para este lado, porque andaba en una Amarok, una blanca, 4x4. Así que alguno dice, bueno, que pide el helicóptero para que lo lleve, obviamente que sí lo va a hacer. Pero sí hay corte de ruta en embarcación. Ujú. Pero la protesta está desarticulada momentáneamente en todos los rincones de la provincia, salvo, bueno, este episodio que me estás comentando. Sí, este en realidad, digamos, como decían por allí algunos comentarios en algunos grupos y lo que por allí se dice, bueno, ahora no hay que dejarlo tranquilo, ¿sí? Hay que increparlo y decirle, a ver, ¿qué tipo de diálogo nos da? Cada vez que él vaya a algún lugar, a alguna institución, o el ministro, tanto que hablaba de diálogo, bueno, ahí lo van a increpar o lo van a enfrentar los docentes, obviamente, no lo van a dejar tranquilo. Bueno, ahora esta medida, como te digo, es suspensión nada más, ¿no? Esto, si en noviembre no se llega a sentarse de nuevo para analizar el tema de la paritaria, obviamente que va a comenzar de nuevo todo un proceso, ¿sí?, de manifestaciones de parte de los docentes. Ujú. De producirse un nuevo levantamiento de actividades, algún otro tipo de medidas de fuerza de los docentes, ¿van a considerar que se sume CITEPSA o ya se cerró la puerta? No, ya se cerró la puerta prácticamente, la mayoría de los docentes ya están, sí, yo creo que terminaron ellos solos condenándose a sí mismos, ¿sí? Porque en un principio le permitieron a muchos que eran no afiliados participar de sus asambleas, ¿sí? Y luego, cuando eran decisiones mucho más drásticas, o sobre todo cuando tenía que ver lo salarial, ya no le dieron la participación. Sí, es como que te invito, pero bueno, cuando tengo que decidir, decido yo, ¿sí? Así que no, la verdad que bueno, eso desde el punto de vista de nosotros como gremio, prácticamente por allí de las manifestaciones de los autoconvocados, ¿sí? Pero bueno, yo creo que los autoconvocados están bastante molestos, tomaron conciencia del rol que jugó, es lamentable, porque de alguna manera ellos se sienten traicionados por CITEPSA y por algunos delegados.